Bienvenidos a PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en este vídeo vamos a aprender a realizar sombras a mano alzada. Esta es una de las técnicas que os comentaba en un vídeo anterior que os voy a dejar aquí enlazado en las tarjetas y que os aconsejo que si no lo habéis visto todavía vayáis a verlo, donde os comentaba hasta 5 consejos a tener en cuenta a la hora de crear sombras y que nos queden unos resultados realistas. Para los que ya hayáis visto ese vídeo, vamos a realizar esta fotomanipulación que estáis viendo. Partiremos de dos imágenes principales que son el ventanal y el chico y obtendremos este resultado. A lo largo de estos tutoriales donde os enseño las técnicas para crear sombras, realizaremos este trabajo y concretamente en esta primera parte vamos a realizar sombras a mano alzada que van a ser la sombra proyectada del chico sobre el suelo y la sombra de contacto, que es la que justifica que ese chico no esté flotando en esta superficie. En otro tutorial veremos cómo crear esta sombra de la parte posterior del chico, que si os fijáis el stock original no la tiene. Para ello nos ayudaremos de capas de ajuste y ya en otro tutorial os enseñaré a hacer sombras ya con otro ejemplo, porque esta fotomanipulación ya la habremos terminado, para hacer sombras con estilos de capa. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a abrir un documento nuevo, en mi caso de 1440 x 900 píxeles, y os voy a dejar los materiales para esta fotomanipulación como siempre os los dejo, es decir, abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace a mi web, a la correspondiente entrada, donde vais a poder encontrar los materiales. Os los dejo como siempre, los enlaces a los stocks originales y justo debajo del vídeo tutorial los enlaces de descarga de los archivos. Os dejo los stocks tal cual. Yo en este caso, para que el tutorial no se alargue demasiado, los tengo ya perfectamente ajustados al tamaño de mi documento, ¿vale? Es para que lo tengáis en cuenta. Vamos a empezar colocando esta imagen, que es la imagen del planeta, que nos va a servir como fondo. Como veis ya lo tengo perfectamente colocado. Lo dejaréis más o menos así. Seguidamente vamos a colocar el ventanal, lo ponéis más o menos en esta postura y, ojo, si os fijáis el ventanal originalmente tenía un fondo. Yo lo que he hecho ha sido recortarle toda la zona de los cristales. Para ello me he ayudado de la herramienta, en este caso de lazo poligonal. Os voy a dejar en las tarjetas el tutorial de cómo utilizar las herramientas lazo para crear una selección y luego poder aprovechar esa selección para efectuar el recorte. Y por último vamos a colocar a nuestro chico, que como veis también lo tengo perfectamente ajustado a su sitio. Y para recortar al chico he utilizado la herramienta pluma, que también os voy a dejar el tutorial de la herramienta pluma en las tarjetas. Yo, como he colocado al chico, si os fijáis, mi chico ya no tiene fondo. Vosotros tendríais aquí en la miniatura de la capa pues el fondo original del stock del chico y tendríais esto. Lo voy a simular, voy a hacer una selección del chico y creo una máscara de capa. Es decir, tendríais en una máscara de capa el recorte del chico. Esta es la base de nuestro trabajo. Yo sé que me estoy alargando un poco en este primer vídeo. Seguramente muchos dirían, pero ¿por qué te complicas tanto? Si crear una sombra del chico sobre el suelo te llevaría, pues yo qué sé, 5 minutos. Cierto, pero prefiero crear una fotomanipulación y que se entienda por qué esa sombra se crea así, por qué tiene ese color, por qué tiene esa dirección, etcétera, etcétera. Que simplemente cogeros esto y decir, bueno, vamos a hacer aquí la sombra del chico sobre el suelo y ya está. Antes de nada vamos a hacer unos ajustes porque como veis ahora mismo ninguna imagen coincide en tono. Voy a deciros los valores que yo utilicé para que a todos nos quede igual. Empezamos con el planeta. Vamos a crear una capa de ajuste de equilibrio de color. Estoy en medios tonos y los valores que voy a usar son -25, 0 y -10. Después aquí en las sombras vamos a utilizar aquí arriba el valor de -26. El resto lo dejo como está. Y en las iluminaciones vamos a poner aquí arriba el valor de -23. Como veis, ahora mismo el planeta ya está ajustado en color. Vamos a realizar también un pequeño ajuste sobre el ventanal. Venimos aquí abajo a los ajustes y vamos a crear otra capa de equilibrio de color. En este caso solo quiero que afecte al ventanal, así que pulso este icono para crear una máscara de recorte. Y los valores que voy a utilizar os los voy a dar también en medios tonos 0, 0 y aquí abajo 14. Después en las sombras vamos a utilizar valores de -10, 8 y 9. Y las iluminaciones las dejamos como están. Como veis, el ventanal también ha tomado un pequeño ajuste.
Y ahora vamos a ordenar un poco este PSD, que eso también es importante. Seleccionamos las dos capas del ventanal, control G, y las dos capas del fondo, control G. Así tenemos esto súper ordenado. Al fondo lo llamamos fondo y al ventanal, pues ventanal. Bien, ya podemos empezar a crear la sombra del chico. Para crear la sombra del chico os comentaba en ese vídeo de introducción de las sombras que uno de los errores que se cometen, sobre todo al principio cuando uno es novato, es crear sombras negras. Esto va a ser lo que más os repita a lo largo de estos tutoriales sobre sombras. En este caso vamos a crear la sombra proyectada del chico sobre el suelo y también la sombra de contacto, y lo que voy a hacer es crear una capa vacía por debajo de la capa del chico. La voy a renombrar a sombra porque ahí es donde vamos a dibujarla, y yo en la técnica de sombras a mano alzada siempre utilizo esto, es decir, una capa vacía donde yo misma con el ratón o la tableta gráfica voy a dibujar la sombra. Si utilizo una capa de ajuste para crear la sombra, ya no le llamo técnica de crear sombras a mano alzada, ya le llamo técnica de crear sombras con capas de ajuste. Entonces, muy importante, vamos a trabajar con la herramienta pincel. No es necesario tener un pincel especial, podemos utilizar los que vienen por defecto con Photoshop, estos básicos de aquí. Yo voy a utilizar este primero porque estoy haciendo el tutorial con el ratón, para que también os deis cuenta que aún no teniendo tableta se pueden hacer cosas bien hechas. Y lo primero es crear una selección del chico, en este caso sí que me voy a apoyar de una selección. En otros casos directamente yo ya puedo empezar a dibujar más o menos a ojo la sombra, porque por las condiciones de luz de la escena no necesito una sombra muy definida y puedo dibujarla yo a mano alzada sin ninguna selección previa. En este caso sí que necesito una selección definida para que la sombra tenga más definición, así que voy a utilizar la selección del chico. Como veis, ya tengo aquí la selección en la máscara de capa, así que la voy a cargar. Con control me sitúo en la miniatura de la máscara y veis que cambia el ratón, hago un clic y ahora tengo la selección del chico. Me voy a acercar un poco. Ahora voy a transformar esta selección. Voy a venir aquí a selección, transformar selección, y obviamente la voy a voltear verticalmente. Botón derecho, voltear vertical. Ahora la voy a bajar con cuidado, puedo mantener pulsada la tecla Shift para que vaya perpendicular, y la bajo y le coloco ahí la base de los pies de la selección, ¿vale? Puedo hacer un poquito más de zoom y me puedo ayudar también de las teclas de dirección de mi teclado. Mirad, por ejemplo, ahí estaría bien. Pero si os fijáis, tenemos una referencia en nuestro trabajo que es la sombra del ventanal, la sombra de los marcos de la ventana, que ya viene incluida en el propio stock de la ventana. Y esas sombras son las que yo voy a tomar como referencia para crear la sombra de mi chico. Si os fijáis, las sombras de los marcos de la ventana no bajan perpendicularmente, no están verticales, sino que están ligeramente sesgadas o inclinadas, en este caso hacia la izquierda. Voy a hacer exactamente lo mismo con la sombra del chico. Lo primero que se nos podría ocurrir sería rotar, pero si os fijáis me está moviendo la base de los pies, entonces control Z para deshacer. Lo que voy a hacer es que tengo aquí este pivote, que no sé si sabéis su funcionalidad. Si os fijáis, cuando yo he rotado, me ha rotado en base a este centro, que era un punto fijo. Bueno, pues yo puedo mover este pivote, en este caso lo voy a colocar aquí en la zona de la base de la selección, concretamente en el centro, y si yo vuelvo a rotar, si os fijáis, está rotando, pero ya el pivote no está en el centro, está ahí donde yo lo he colocado. De todas formas, siguen moviéndoseme los pies. Control Z para deshacer. Os estoy diciendo varias opciones. Por eso, no siempre nos va a convenir rotar la selección. Tenemos más opciones, como veis: sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar. En este caso voy a utilizar cualquiera de estas dos, sesgar o distorsionar. Distorsionar, por ejemplo. Yo puedo marcar aquí arriba la cadenita o pulsar la tecla Shift para intentar mantener la proporción, pero lo cierto es que no funciona. No sé por qué, pero a mí con sesgar y distorsionar no me funciona lo de mantener la proporción. Ya veis que marco la cadenita, pero me voy a alejar para ver estos controladores. Como os decía, tengo la cadenita marcada, pero en el momento que muevo esto se me deforma la transformación. Entonces, bueno, más o menos a ojo lo voy a hacer. Me voy a ayudar de los controladores de la propia transformación para que esta línea de aquí quede paralela a este borde de la sombra del marco de la ventana, y entonces poco a poco voy moviendo la sombra del chico
Ahí, más o menos, yo creo que más o menos por ahí. Ahora me puedo acercar de nuevo y comprobarle de nuevo los pies. Con las teclas de dirección del teclado puedo reajustarlos un poquito. Yo creo que más o menos por ahí me podría valer. Cuando yo tengo la selección colocada, tecla Enter para validar y ahí la tendría. Ahora vamos a dibujar la sombra. Como os decía, herramienta pincel, un pincel de borde difuso en este caso. ¿Por qué de borde difuso? Porque en este caso vemos que las propias sombras que tenemos como referencia, bueno, tienen un borde más o menos definido, pero no es un borde realmente muy duro. Entonces yo prefiero utilizar por eso un pincel de borde difuso. Voy a trabajar con una opacidad en este caso, yo creo que de un 45%, por ejemplo. Y la capa de la sombra siempre la pongo en modo multiplicar. ¿Qué consigo con esto? Como estoy trabajando con una opacidad baja o una opacidad que no es al 100%, poniéndolo en modo multiplicar lo que hago es que ese color que yo vaya a seleccionar ahora para crear la sombra me lo va a oscurecer un poquito más por el efecto del modo multiplicar. El color que voy a utilizar para crear la sombra va a ser uno de los propios colores, en este caso de mi escena, de mi trabajo. Como veis, pues va a ser un tono azulado. Concretamente voy a tomar una muestra con la tecla Alt de esta sombra de aquí, del propio marco de la ventana. Puede ser esta del medio o esta un poquito más oscura. Yo creo que voy a utilizar la del medio. Si os fijáis, lo abro. Es un tono que en ningún momento es negro. Mirad la diferencia. Es muy importante que las sombras tengan tonalidad. Pues con ese color empiezo a pintar esta selección. He hecho una pasada a un 45% de opacidad. Voy a hacer otra pasada. Y yo creo que con 2 pasadas ya es suficiente. Voy a quitar la selección un momento, control D. Y como veis, pues ahí la tendría. Me voy a acercar ahora. Y si os fijáis, pues la zona de los pies no me ha quedado bien. Pero no pasa nada, lo vamos a corregir. Y vamos a aprovechar para crear la sombra de contacto. Esto es la sombra proyectada. Vamos ahora con la sombra de contacto. En este caso podría crear una capa nueva y hacerlo en una capa aparte, pero voy a aprovechar ya esta misma capa. Lo que hago es pintar en esta base de aquí de los pies, justo por debajo de los piececitos, también por este de aquí, así, pincel un poco más pequeñito y pinto por aquí. Yo creo que así. No necesita mucha sombra de contacto, la verdad, este chico. Y ahora voy a corregir esta zona de aquí de los pies. Podría utilizar la herramienta borrador porque estoy en una capa totalmente vacía, pero yo os aconsejo siempre, para borrar lo que sea, utilizar una máscara de capa. Creamos una máscara de capa y aquí en la máscara, con el pincel en color negro, estoy con una opacidad la misma, 45%, vamos a borrar así un poquito por esta parte de aquí. Mirad, ese bordecito de ahí se lo estoy quitando porque no es que sea este borde del pantalón, sino que es el borde de la puntera del pie, lo mismo este de aquí. Es el borde de la puntera del pie y esto aquí no lo tiene. Vamos a quitárselo así un poco. Y yo creo que le voy a quitar también un poquito de esta zona de aquí. ¿Que me paso borrando? No pasa nada. Cambio a color blanco y repinto la zona y lo recupero. Bueno, vosotros con cuidadito lo vais haciendo mejor, ¿vale? Y yo ya lo dejaría así. Mirad el antes y el después. Como veis, simplemente con nuestra propia mano, el ratón o una tableta gráfica, hemos dibujado directamente en una capa vacía de Photoshop, utilizando un tono, un color similar a los propios tonos de nuestro trabajo. En mi caso, pues ha sido un tono azul que he tomado con ayuda del cuentagotas una muestra y con ese color azul he dibujado en una capa vacía, en este caso en modo multiplicar, la sombra. Y como veis, pues así me ha quedado. Así de fácil es crear sombras con la técnica de crear sombras a mano alzada. ¿Que quiero rectificar algo de la sombra? Me ayudo de la máscara de capa. Hasta aquí el tutorial de cómo crear sombras con esta técnica. Ahora en un próximo tutorial os voy a explicar cómo crear sombras con capas de ajuste y vamos a aprovechar esa técnica para crear la sombra, en este caso de toda esta parte posterior del chico, que como veis ahora mismo no encaja en la escena porque está muy iluminado en su parte posterior.
Así que bueno, espero que este tutorial os haya sido útil. Recordad que podéis seguirme en mi página de PS Tutoriales y os agradecería que compartieseis este vídeo, dejaseis vuestro like o algún comentario y que os suscribieseis al canal para no perderos los próximos vídeos de esta serie. Espero que os estén gustando. Yo me despido. Hasta el próximo tutorial.